muchas gracias por haberse apuntado y por venir a este evento que tenemos el gusto de que se realice por segunda vez en la Cámara de Comercio. Como muchos de ustedes saben, la Cámara ofrece muchos servicios y también workshops y eventos y conferencias, pero en diferentes idiomas. Gracias a una actividad una negociación con la Cámara, hemos logrado ya por segundo año consecutivo que tengamos un idioma español. Y realmente, bueno, el hecho de que tenga tan buena acogida significa que hay interés y por lo tanto la Cámara está abierta para organizar este tipo de eventos en idioma español más seguido, porque realmente es una realidad que es necesaria. Nosotros hemos optado hoy por un tema que, bueno, despierta por supuesto mucho interés, que es la parte económica y financiera de los proyectos. Como algunos de los que están aquí ya nos conocemos porque, bueno, han venido ya al despacho y hemos empezado a trabajar junto a algunos proyectos, la mayoría de las empresas, de las personas que comienzan con una nueva actividad en forma independiente necesitan de un apoyo de capital. Digamos, algunos ya vienen y dicen, bueno, yo comienzo con esta actividad y tengo tanto a disposición. Y hay otras personas que dicen, bueno, tenemos un capital, pero quisiéramos mantenerlo como reserva y por lo tanto, más bien necesitaría un cierto apoyo. Y de esto se trata este workshop, este taller. ¿Qué beneficios tenemos en este país cuando queremos empezar con una actividad independiente? Nosotros por allí se dice, en la jungla del sistema de financiaciones. Realmente sí es un poco complicado, no digo que es una jungla, pero realmente, bueno, es el diagrama que normalmente y la forma de describirlo que utiliza la Cámara, porque necesitamos como una brújula para poder saber para dónde ir. Hay tantos organismos y tantos programas para financiar determinados proyectos y determinados aspectos de los proyectos también. Y lo peor es que es posible combinar. Entonces, de verdad que necesitamos una especie de orientación para poder decir, bien, para mi programa, para mi proyecto, puedo obtener de este organismo o de este otro organismo. Nosotros hoy vamos a hablar de Viena. ¿Qué proyectos pueden ser apoyados y qué organismos financian las actividades empresariales en Viena? Pero también hay diferentes organismos en las diferentes regiones austríacas. Por ejemplo, que se denominan aquí Bundesländer. Aquí en Viena tenemos, bueno, yo imagino que la mayoría de los que están aquí presentes tienen ya proyectos o van a empezar con un nuevo negocio aquí en la capital. Sin embargo, por ejemplo, en Steiermark o en Niederösterreich, es decir, en Baja Austria, en Estiria, también hay programas similares a los que vamos a tocar hoy. Pero me gustaría mostrarles un diagrama en primer lugar, para que podamos comprender antes que empecemos con todos los detalles. En realidad y legalmente, según la legislación de la Unión Europea, están prohibidos los subsidios. Es decir, los mecanismos de apoyo de proyectos. ¿Por qué están prohibidos? Porque sería, en cierta forma, apoyar a la competencia desleal. Eso es el tema de trasfondo. Decimos, si una empresa recibe 50.000 euros para comenzar con una actividad empresarial y otra no tiene esta capacidad, esta posibilidad, estamos en cierta forma beneficiando a ciertas empresas y a otras no. Sin embargo, dice la Comisión, están prohibidos excepto para determinados proyectos o determinadas actividades. Y ahí viene la palabra mágica que son las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas. Están permitidos los subsidios y estos mecanismos de apoyo económico de los proyectos siempre que se trate de beneficiar a empresas que si no tuvieran este apoyo no podrían competir económicamente con aquellas empresas o compañías que son grandes, que tienen por supuesto un capital para poder trabajar. Entonces, allí dice la Unión Europea muy bien, ¿qué son las pymes? Pymes son pequeñas empresas, pero ¿hasta qué punto?
Si yo tengo menos de 250 personas empleadas en mi empresa, entonces estamos hablando de una pyme. Y asimismo, si yo tengo menos un volumen anual de negocio en los últimos 3 años, que no haya superado determinada suma, por ejemplo, los 3 millones de euros, o 30 millones de euros, perdón, en ese caso estamos siempre dentro de lo que se denomina pymes. Por lo tanto, en este caso, sí es posible de apoyar a estas empresas que solicitan la ayuda. ¿Cómo viene este dinero? Este dinero, efectivamente, es conseguido por la Comisión de la Unión Europea a los diferentes Estados miembros, ¿no? En este momento tenemos 27. Entonces, decimos, por ejemplo, a Austria. Austria recibe un capital, es un determinado fondos, y esos fondos son administrados por determinadas oficinas y organismos. Por ejemplo, en Austria tenemos un organismo muy conocido por todos que se llama AWS, que es la Austrian Wirtschaftsservice. Y esta organización, perteneciente al Ministerio de Economía, es la que administra estos fondos, una parte, por ejemplo. Y ya vamos a ver en qué situaciones AWS concede una ayuda para los proyectos. Ahora, ¿puedo yo directamente dirigirme a AWS y decir, he visto en el internet que ustedes pueden apoyar mi proyecto, necesito 50.000 euros para este proyecto, por favor démelo? No, no es posible. Normalmente nuestros interlocutores son los apreciados bancos. Sabemos todos que los bancos, bueno, son un mal necesario en cierta forma. Es decir, los bancos son nuestros interlocutores, son con quienes nosotros podemos hablar y negociar y decirles, tengo este proyecto, de esto se trata y necesito tanto dinero para poder comenzar con mi actividad. Y por eso es que la última parte de nuestro taller hoy vamos a tratar un poquito este tema de los bancos, las negociaciones, que es importante y que debemos evitar cuando hablamos con los bancos. Entonces, esta sería la secuencia. Y a partir de ahí, yo digo, muy bien, tengo un proyecto en tema de gastronomía. Que ya lo vamos a ver, gastronomía es un caso muy especial. No puede ser apoyado por AWS, sino que tenemos otros organismos. Y de eso se trata esta jungla de las financiaciones y de los subsidios, de que hay actividades que son apoyadas por determinados organismos y el resto de actividades son por AWS o por otros organismos estatales también, ¿no? ¿Para qué actividades cuento con apoyo? Cuento con apoyo especialmente cuando se trata de pequeñas empresas, es decir, de nuevos empresarios. Voy a comenzar con un proyecto o he comenzado y todavía estoy en la fase de la fundación, que se considera que son los 3 primeros años de mi actividad. Joven empresario o Jungunternehmer es entonces el empresario que tiene recién 3 años de actividad. Cuando yo comienzo con un proyecto y no he sido antes independiente, es decir, estoy en esta fase y nunca he tenido una actividad independiente empresarial con anterioridad, en ese caso recibo mejores condiciones que cuando ya he sido independiente. El caso típico de una persona, decimos una empresa unipersonal o una empresa de capital, adelante, aquí hay un lugar libre. Decimos, ha trabajado, ha tenido su empresa y la ha cerrado. Al cerrar esta empresa comienzo con un nuevo proyecto. Para este nuevo proyecto todavía puedo tener apoyo y financiación. Lo que no voy a tener es algunas condiciones tan favorables que tienen los empresarios que son nuevos y están recién en los 3 primeros años de actividad. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, antes que vamos a la parte más detallada? ¿O está claro hasta ahora todavía?
Bueno, eso es importante. Entonces, fundamos una empresa. Sí, adelante. Tengo dos preguntas. ¿Los 3 años de actividad tienen que ser aquí o también cuentan si han sido en tu país? También cuentan los que han sido en otro país. Vale. Y sí. La segunda es, si tienes un socio aquí, ¿Cómo? Si lo haces con un socio, Sí. y el socio es el que es nuevo empresario, entonces vale. Sí, claro. Bueno, si es una empresa de capital, por ejemplo. Uno de los dos socios lo cumpla. Ah, bueno, sí, por ejemplo, tenemos un solo socio. Pero ¿cómo fundan? ¿Como empresa unipersonal o como una empresa de capital? ¿No? Una SL, por ejemplo. Bueno, allí el banco muy probablemente va a tener en cuenta que esa nueva actividad sea totalmente independiente y no tiene nada que ver con la actividad de la empresa que han tenido anteriormente, o que el otro, ese un socio, tiene todavía en otro país, ¿no? Entonces siempre es importante la separación de las actividades. Digamos, no solo para fundación de empresa, lo otro importante en Austria también es que, y eso lo considero como algo muy positivo, y hemos tenido casos en la oficina de empresas que están pasando una situación de crisis. Hoy en día no es nada raro que empresas tienen problemas para pagar los sueldos, que tienen algún descubierto grande en el banco y por lo tanto corren el riesgo de tener que cerrar. Para eso también hay mecanismos de ayuda otorgados, por ejemplo, también por ABS, y que permite que la empresa, cuando tiene un determinado número de empleados, por ejemplo, mínimo 20, esta empresa pueda continuar trabajando y se le otorga un subsidio o un crédito subsidiado, es decir, con un bajo costo, un bajo interés anual que se aplique y bajo costo administrativo, lo cual permite que la empresa sea salvada y no vaya a insolvencia, por ejemplo, ¿no? Esto es algo bastante importante. Bueno, aquí esta es una presentación en general de los diferentes organismos de ayuda y de financiación que contamos en Viena. Depende del proyecto de que se trate. Por ejemplo, no sé si aquí hay alguien que trabaja en tema de energías renovables o en ese tipo de aspectos, de actividades, entonces allí estaríamos hablando del Comunal Credit, ¿no? Que ese es un organismo especial. Bueno, es un tema bastante complicado, por ejemplo, en el mercado de carbonos y más bien es en temas de energías renovables y de en este tipo de proyectos verdes, como se dicen actualmente, ¿no? Microcredit, ya vamos a ir, es un tema muy interesante para personas especialmente que están en desempleo, por ejemplo, en los cuales que pueden contar allí con un apoyo muy importante sin necesidad de prestar una garantía. Ese es otro tema bastante interesante con respecto a los subsidios. La gran mayoría de créditos subsidiados o de mecanismos de financiación cuentan con un apoyo oficial hasta un cierto porcentual, que normalmente ronda el 80% del capital que necesito. ¿Qué pasa con el otro 20%? Bueno, aquí viene el tema de negociar con los bancos. El banco normalmente me pide una pequeña garantía, por ejemplo, un capital puesto en una libreta de ahorro que queda en el tesoro del banco archivado hasta que yo termino de pagar mi crédito. O algunos tipos, por